Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno que ya nos encontramos a través de nuestra señal positiva, Agape TV, Canal 8. Estamos en su programa Dios es Amor, en este segmento Sembrando Esperanza. Si usted se encuentra pasando por un momento de dificultad, de sufrimiento, donde crea que la cruz que lleva es muy pesada, démosle sentido ahora a esa cruz. Tenemos este tema precioso, desde mi cruz a tu soledad, con nuestro querido padre Denis Doren. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes a todos los que nos acompañan una vez más en este segmento. Y qué mayor esperanza es saber que esa cruz del Señor, que esas palabras de Cristo que hoy se repiten desde la cruz, que estará con nosotros, que nos perdona, que nos deja su madre, pues son tan actuales en nuestra vida y que siempre nos traen ese consuelo, nos traen esa paz que pues necesitamos, como bien decía al inicio, pues en medio de esa situación tal vez que puede alguno estar pasando, de dolor, de sufrimiento, saber que todo eso tiene un sentido, tiene un valor porque Cristo desde la cruz sale al encuentro de cada uno de nosotros para darnos consuelo y darnos ánimos para seguir en la lucha, en la batalla. En la lucha, en la batalla. Me gusta la vida de a quien no le va a gustar, la vida de su santidad, ahora beato, pues Juan Pablo II, ¿no? Que vimos una vida que la vida no le trató bien, ¿verdad? Desde chiquito, pues muere su madre, muere su hermano, muere su padre, queda solo, estudia su sacerdocio casi a escondidas, ¿no? Y llega a ser papa. Y en esta vida, pues, le toca la enfermedad, le toca que le atenten contra su vida. O sea que no paró, pero siguió adelante. Entonces yo creo que esa es una vida de testimonio de que se puede seguir. Sí, y así como está el Papa Juan Pablo II, tantos casos, sí, tantos cristianos, tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes que en esa soledad, en ese silencio, en ese, podríamos decir incluso anonimato, ¿no? Han podido llevar una vida ofrecida, vivida con un sentido de eternidad, sí, con un ofrecimiento de esos dolores y sufrimientos, y que solamente Dios en su misericordia y en su presencia pues sabe y valora, y un día pues dará el premio. Amén, Padre. De eso es importante hacerlo notar a nuestros hermanos, porque cualquiera diría, bueno, era su santidad, ¿verdad? Era hoy el beato Juan Pablo II, pero a veces un anciano en una silla sentado frente a una ventana en su soledad ofreciendo este sufrimiento, también él llega a ser santo, que no se conoce porque no fue vida pública, ¿no? Pero aquella mujer en su soledad, en su sufrimiento, aquel hijo entendiendo que su madre está enfermo, su padre está enfermo y debe cuidarlos. Es decir, cada situación que pasa, pero ahora a lo que quiero llegar es esto, Padre. No es lo mismo un sufrimiento con Cristo que un sufrimiento sin Él. Sí. Eso es... Son dos mundos aparte. Sí. ¿Puede ustedes hacernos esta aclaración? Porque eso lo digo por mis hermanos, porque sufrir por sufrir no vale la pena. Pero sufrir sabiendo que puedo unir mi vida a la pasión, a la muerte y por supuesto un día a la resurrección de Cristo Jesús es otra cosa. Sí, y es muy claro la diferencia. La persona que sufre, que lleva una cruz sin Cristo, pues es una vida que está expuesta a desanimarse, angustiarse, desesperarse, incluso hasta llegar al pensamiento de suicidarse. ¿Por qué? Porque es un peso, es un sufrimiento que les sobrepasa sus fuerzas humanas, sus intenciones, y que si realmente cree que solamente él o ella solo lo pueden realizar, llegará un momento en que sucumbirá. Sí, va a tirar la toalla, la tirará, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, su cuerpo, su espíritu no serán capaces de llevar ese peso. Porque falta esa ayuda precisa. Al contrario de una persona que sabe que esa cruz, que ese sufrimiento, que ese dolor tiene un sentido, y que es unirse
místicamente al sufrimiento de Cristo, a la cruz de Cristo. Todo yo completo con mi sufrimiento lo que le falta al sufrimiento de Cristo. Así decía San Entonces, Pablo. qué importante es que todo cristiano, incluso aquellos que están en este camino de sufrimiento, traten, se esfuercen, le pidan a Dios la gracia de unirse, de comprender su sufrimiento a la luz de la cruz de Cristo, del sufrimiento de Cristo, porque solo en Él, solo con Él, solo por Él, es que seremos capaces de sobrellevar cargas tan fuertes, pesos tan fuertes y sufrimientos tan dolorosos que tal vez nos pueden estar golpeando la vida. Hoy se acercó una señora diciendo: padre, pues yo llevo tantos años con una artritis que me está comiendo, o sea, no dejo de sufrir, no dejo de sentir los dolores, ya apenas puedo caminar. Y ahí se acercó con bastoncito porque quería pedirme algún consejo. Y impresionante, porque decía: padre, yo parece que mi fe la estoy perdiendo, porque ese dolor y ese sufrimiento a mí ya ¿no? Y yo le dije: a ver, bueno, ¿y usted cómo ha llevado su vida religiosa? No, pues padre, mire, yo rezo todos los días el rosario, voy a misa siempre que puedo y si no la veo por televisión, todos los días rezo, ¿no? Entonces yo le decía: oiga, pues qué más manifestación de fe tienen ustedes en medio de su sufrimiento. Ah, no, pues sí, padre, realmente eso me ayuda mucho, me da mucho consuelo, ¿no? No lograba reconocer ella. Y las manifestaciones de Dios, y decía: pues sí, yo eso también se lo... Y bueno, yo le decía: bueno, y ese sufrimiento, recuerde que aparte de estas manifestaciones de su unión con Dios y de su vida de gracia, ¿no? Pues tiene la posibilidad de ofrecerlo. Ah, no, pues yo también siempre lo ofrezco todos los días, no me levanto sin ofrecerlo. Ay, mi hermana. No, yo decía: pues mire, ahí a mí me da usted todos los elementos para decir: usted tiene una fe más grande que la mía, ¿no? Que una catedral. Entonces, que habrá momentos de sentimientos, que cuesta, que es difícil, pero qué hermosos son esas vidas de un testimonio, de una entrega, de una constancia en medio de dolores y en medio de esas soledades, de esos sufrimientos. Padre, hablando de eso, voy a leer lo siguiente: todo sufrimiento humano unido al de Cristo es fuente de salvación, de redención. Podemos aprovechar nuestro sufrimiento y convertirlo en fuente de frutos de salvación. O sea, si yo uno mi dolor al dolor de Cristo, entonces, Padre, puedo encontrar en ellos salvación, redención, entendimiento, razonamiento, tantas cosas como para vivir consuelo, una vida. Fortaleza, o sea, mi sufrimiento por la muerte de Cristo, por la cruz de Cristo, por el dolor de Cristo, mi dolor y mi sufrimiento como el de Él comienzan a tener un valor. El valor de redención, el valor de salvación. Si Cristo realmente murió en la cruz aceptando ese dolor y sabiendo que a través de ese dolor iba a salvar a los hombres, Él también me hace partícipe y me da esa posibilidad, me da ese boleto de entrada, que también ese dolor tuyo me ayuda a mí a que no solamente se salve tu alma, seas grato a los ojos de Dios cumpliendo su voluntad si Él lo permite, sino salvando especialmente a aquellas almas que más necesitan de la gracia de Dios a través de mi sufrimiento. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si esta cabeza unida al cuerpo ha sufrido, nosotros en nuestro sufrimiento también junto a esa cabeza somos motivo de redención, de salvación. Por lo tanto, todo sufrimiento humano, cristiano, tiene un valor infinito de salvación, de redención para todos los hombres. Entonces, ese pequeño dolor de cabeza, esa pequeña fractura, esa pequeña enfermedad, esa gripe, esa traición, todo eso cuando uno lo pone en las manos del Señor y lo une a la cruz de Cristo, sin duda que eso está siendo para en ese momento un motivo para el Señor enviar gracias a aquellos que lo necesitan para la salvación. Alguien se pudiera estar preguntando, Padre, y diría: bueno, Padre, pero ¿cómo hago para unir
mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo, qué tengo que decir, qué tengo que hacer, porque a lo mejor no sabemos cómo hacerlo. Bueno, yo creo que lo primero es ofrecérselo al Señor. Señor, yo este dolor, este sufrimiento, esta soledad que yo estoy pasando en este momento, yo la pongo entre mis manos y te lo levo, te lo ofrezco, lo pongo en tus manos. Es una ofrenda, Entonces, es una ofrenda. Primero, ese ya es un acto y un gesto de fe sobrenatural, donde la acción de Cristo yo veo que es factible, que es posible en mi vida a la hora de yo poder darle ese dolor, ese sufrimiento. Por otra parte, vivirlo con paciencia, con una resignación santa, en el sentido de una aceptación paciente de ese dolor. Es decir, si me viene por naturaleza ese deseo de quejarme, no, y ay, ¿por qué este dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué que quiero que me lo quiten? Quiero que no lo quiero sufrir más. Entonces, el ofrecer va junto a ese aceptar con paciencia, ¿no? Esa resignación positiva, decir, bueno, que este sufrimiento sea realmente para mi purificación, para mi salvación. Entonces, Padre, en conclusión, primero lo ofrezco. Y segundo, aunque esté en este dolor, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo te alabo, te bendigo, y seguir en eso. Le cuento porque hubo un sacerdote aquí precioso, Padre Geraudo, si no me equivoco, hace muchos años, sacerdote salesiano. Por cierto, Monseñor Fabio Colindres, en su juventud lo entrevistó, ¿verdad? Porque siempre estuvo en los medios, Monseñor, y le llegaba a decir, Padre, ¿y qué tal está? Bien. No, Padre, no. Bien, estoy muy bien. Es decir, siempre con esa actitud. Y una ¿Y qué señora le pasaba al padre? Tenía cáncer. Y el doctor le había dicho, tenés 6 meses. Entonces él le dijo, tú me das 6 meses, pero veamos qué es lo que dice Dios, le dice entonces el padre. Entonces Monseñor lo fue a entrevistar y una señora también fue y le dijo, Padre, ¿cómo está? Ya estaba bien malito. Y le dice, Ave María Purísima. No, Padre, no, que ¿cómo está? Ave María Purísima. O sea, no dejó entrar en ese lamento, no lo dejó entrar en esa lástima de sí mismo, sino que siempre haciendo lo que tenía que realizar. Sí, es una realidad que en ese momento le toca vivir, aceptarlo obsequiosamente. Sí. ¿No? Padre, hay una cosa muy importante. Por ejemplo, yo conozco casos visibles así, que me dicen, mira Rosalinda, yo estuve en la cárcel, sea hombre y varón, me ha tocado de los dos. ¿Hombre, varón? O sea, hombres en la cárcel de varones y mujeres en la cárcel de mujeres. Y entonces que me ha tocado conversar con ellos y me dicen, si yo no hubiese pasado por la cárcel, yo no me encuentro con Cristo. Y yo no fuera la persona que soy ahora. Ahora, eso es porque Él se unió a Cristo, sí. Pero otros pueden salir hasta peor porque se aprenden mañas unas y otras. Entonces ahí podemos ver perfectamente lo que es unir mi sufrimiento a Cristo o no unirlo, y sale uno peor. Y saber que al unir mi sufrimiento con Jesús, primero pues la fortaleza que me viene de Dios. Sí. Después el consuelo, no estoy solo, no sentirme solo. Una de las cosas más terribles del sufrimiento es que uno se sienta solo, sí. ¿no? Que nadie le quiere, que nadie le comprende. Que lo pueda sufrir solo, o sea, realmente los demás no me entienden, no me comprenden, y tal vez hasta soy un peso para los demás. Sí. Pero cuando se une ese sufrimiento al de Cristo, Cristo sale al paso a cubrirme también, y a consolarme, y a animarme, y a decirme, bueno, claro que me quiere, que Él está sufriendo conmigo. Entonces son realidades que yo ante el sufrimiento tengo que saber también descubrir esta faceta que tal vez no la veo de una forma natural o espontánea o natural, sí. ¿No? Sino que, y ahí está Cristo. Entonces me fortalece, me consuela, me purifica, saber que el sufrimiento es pedagógicamente un instrumento de purificación, ¿no? Es decir, toda la vida necesita una podadita, ¿no? Sí. Para que dé frutos. Entonces, esa podadita, pues es precisamente la purificación. Sí. Y es lo que usted menciona a continuación, dice, el sufrimiento del inocente solo se entiende desde Cristo, el Cordero inocente llevado al matadero.
Porque uno puede decir, ¿y por qué a mí, Señor, si realmente yo he tratado? Pero Cristo fue inocente hasta su muerte, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero Él lo pasó. Yo por eso cuando sucede algo así, Padre, y uno dice, bueno, si Cristo, siendo Hijo del Padre de los cielos, sufrió tal cosa, y María Santísima unida a su Hijo detrás de Él, en esa paciencia de madre, pero con un sufrimiento tan grande, y siguió hasta el final también. Entonces, ¿qué puedo esperar yo? Sí. Mínimo, sí, ¿verdad? Sí. Entenderlo así. Ahora, hay una parte que está escrita muy bonita, Padre, que lo hace como si el mismo Cristo nos estuviese hablando, y dice, yo soy el principio y el fin, yo soy el camino para no desviarte, la verdad para que no te equivoques, y la vida para no morir. Mi tema preferido es el amor, y fue mi razón para vivir y para morir. Preciosa, sí, esa frase. Sí, y ahí pues yo creo que esas palabras de Cristo nos la repite todos los días nos está diciendo que Él es el camino para ir por el rumbo cierto. Sí. No, Él es la verdad, no, para no engañarnos, para no embelezarnos por los oropeles del mundo, por las cosas superficiales, efímeras, y decir, bueno, yo soy realmente la verdad, ¿no? Que tú necesitas para después llegar al cielo, ¿no? Sí. Y tú eres el camino, aunque ese camino en ocasiones va a estar bañado de espinas, ¿no? De pétalos, sí, pero también de muchas espinas, pues saber que todo eso Cristo nos lo dice todos los días y nos va enseñando que en medio de todas esas realidades humanas difíciles, complicadas, Él está junto a nosotros, caminando y alertándonos y animándonos y dándonos el rumbo, el sentido de nuestra vida, aun cuando muchas veces, pues sí, sea difícil, y que sabemos que todo eso Jesús lo hace por amor. Sí. ¿No? Su gran testamento, sus palabras, todo lo que hizo, pues siempre está realmente bañado por el amor, y es lo que le da sentido incluso también al sufrimiento, ¿no? Sufrir por amor, ¿no? Exacto. No es lo mismo sufrir así nomás o decir, bueno, una madre con su bebé, mi sufrimiento le ve despertarse a las 3 de la mañana porque está llorando y se levanta a darle pecho, o se levanta a darle pacha, o se levanta porque tiene fiebre y ya no durmió, pero como es por amor, no le haya ni mayor dolor, ¿verdad? Entonces es una gran diferencia. Sí, yo creo que, y eso es lo que Jesús nos enseña, que Él todo lo que sufrió, todo lo que Él tuvo que pasar, vivir en la tierra, fue precisamente porque su corazón desbordaba de amor y supo llevar realmente cargas difíciles, situaciones difíciles. Tanto es así, pues esa cruz que Él mismo tomó, aceptó libremente, cargó hasta que fue su misma arma de martirio, de muerte, ¿no? Él cargó su propia arma, ¿no? En donde iba a morir, ¿no? Y sin embargo, pues al hacerlo por amor, eso tiene una dimensión totalmente diferente. Es otra cosa, es decir, yo pienso que el ejemplo de la madre y muchos otros ejemplos, gente que da la vida por otros en la guerra, cuando un soldado da la vida por otro, es decir, solo se entiende desde Cristo Jesús. Así es. Así nomás es bien difícil, cualquiera diría es una tontería, qué barbaridad, mira, no. Qué masoquismo, ¿no? Exacto, qué masoquismo. Y Cristo Jesús, podemos ver, Padre, en Él ese desbordar de amor. Se acercó a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los mudos, a los que tenían lepra. Es decir, aquellos que la sociedad misma despreciaba porque decía que algún pecado tenían y por eso estaban así. Entonces, pero Él no. Él tiene esa gran misericordia, y eso ¿verdad? es lo que Él nos transmite, nos da, ¿no es cierto? Es precisamente ese amor. Amén. Bien, Padre, cuando dice, nadie como yo, habla Cristo, conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder, y sé muy bien lo que vales. Sé que quizás tu vida te parezca pobre a los ojos del mundo, pero yo sé que tienes mucho para dar, y estoy seguro
que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido. Conócete a ti mismo y me harás un lugar a mí. Sí. Hermoso, ¿verdad? Sí. Uno a veces se menosprecia, Padre, porque en la vida le enseñaron no vales nada, quítate, y hasta palabras fuertes como metido y todo el vocabulario. O el mismo sufrimiento, las mismas circunstancias que cada uno pasa, que muchas veces no se comprenden a la luz de estas palabras y realmente pues la persona no sabe darse cuenta, no sabe valorar que su vida tiene sentido y tiene valor, no por un sufrimiento, no porque carece de algo, sino porque realmente, porque Dios la ama y porque ha sido creada por Él. Porque tiene la dignidad de un hijo de Dios. Así es. Amén. Así es, mis hermanos, tú vales a los ojos de Dios, tienes la dignidad de un hijo de Dios. Padre, muchísimas gracias. Gracias, Rosalinda. Y para usted, mi hermano, que Dios le bendiga y seguimos con más aquí en su programa Dios es Amor.